Hola, muy buenos días. Soy Joaquín Gual de masquetrain.com. Hoy es martes 2 de septiembre de 2025 y tras el parón del mes de agosto de vacaciones merecidas, como siempre, en las cuales evidentemente hemos seguido trabajando. Inversiones no se pueden dejar, inversiones, especulaciones, llámale como quieran, no se pueden dejar un mes entero, pero parón de todo lo habitual, como es este videoanálisis de resumen y previsión semanal que hacemos los lunes y que luego durante la semana, martes, miércoles y jueves, hacemos una actualización de este vídeo, que en este caso de esta semana, al ser festivo el lunes, pues lo hacemos el martes y luego el miércoles y el jueves hacemos una emisión en abierto y en directo que se puede ver en diferido luego a través de nuestro canal de YouTube para las distintas sesiones actualizar lo que veremos ahora. El título del artículo de este videoanálisis de hoy es, no podía ser de otra manera, ¿no? Situación tras el mes de agosto para oro, bitcoin, dólar, crudo, índices, materias primas, bla, 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 ¿vale? Y como decía, pues como todas las semanas empezaremos con ello, ¿no? Lo que llamamos resumen y previsión semanal, enfocado para poder empezar la semana con la mayor información posible y luego las actualizaciones de las emisiones en directo también, ¿no? Todo ello aplicando siempre nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana, sin querer entrar en polémicas que no conducen a nada absolutamente, ¿no? Vamos a empezar con las noticias para esta semana. Como ven, ayer lunes festivo, pues no hay resultados empresariales. A partir de hoy siguen habiendo resultados empresariales del tercer trimestre, perdón, del segundo trimestre, y ahí tienen las empresas que todavía cotizan, pero cotizan, tienen que presentar resultados, pero ya las gordas ya lo han presentado, ¿no? También en noticias, las de, bueno, el domingo hubo el PMI manufacturero de China que salió malo, así como el de Alemania, no el de España, y que ayer era festivo en Estados Unidos y Canadá por el Día del Trabajo, ¿no? Compareció Lagarde y ya las noticias de hoy más importantes, el resto de estas semanas, pero hoy importante lo del IPC de la zona euro y los PMIs de Estados Unidos, ¿vale? Luego, pues el miércoles vuelve a comparecer Lagarde, el jueves hay datos de empleo menores y PMIs, pero el dato más importante realmente de la semana es el reporte de empleo de el viernes. Recuerden que todos los primeros viernes de cada mes, menos cuando es día uno, algunas veces lo ponen después, pero algunos días unos también salen. Primer viernes de cada mes, reporte de empleo, y ahí veremos cómo va el tema del empleo, más que nada por lo que pueda decidir Powell y todo el show este que hay montado a su alrededor de que Trump quiere que baje los tipos, el otro que no quiere, etcétera, ¿no? Por lo tanto, habrá que ir con cuidadito con todo esto y a ver el viernes cómo reacciona. Aparte de esta noticia, tenemos a Noticias Trump todos los días, más alguna más que pueda acabar saliendo, ¿no? Vamos a empezar ya con materias, en este caso primas agrícolas. Recuerden que estas tres primeras ahora son las 6:00 de la mañana, hasta las 10:15 creo que es, no empiezan nuestras 10:15 hora de Europa Central, España Peninsular, no empiezan a cotizar estos tres primeros, café, cacao y azúcar, ¿vale? Vamos a empezar por el café. El café ya lleva 4 semanas. Piense que esto es a cierre del viernes, ¿eh? Luego todo lo demás está ya a tiempo real, porque ya se mueve. 4 semanas subiendo, el indicador, todos los indicadores largos,
el volcán muy empinado, ¿vale? Raro será que habiendo cerrado por encima del 62%, no acabe haciendo algo más. ¿De acuerdo? Al menos lo intentará de nuevo. Vamos a ver qué hace. Ahí queda solo el 80% de toda la caída como resistencia antes de máximos históricos de nuevo, ¿eh? ¿Vale? En diario, ahí vemos cómo realmente el volumen empezó a eh, primeros de este mes de agosto, ¿vale? Pero que luego toda la subida se ha ido diluyendo el volumen, incluso toda esta semana pasada el volumen ha sido más corto que largo, con lo cual vayamos con cuidadito con el tema este, que una vez superados los sentidos de toda la caída, puede pararse perfectamente en el 80%, que es donde se gestan enormes laterales. El azúcar, el azúcar moreno, el sugar brown está completamente lateralizado. Miren la de semanas que lleva parado el precio, mientras no acabe tirando nada de nada. Ahí hay un soportazo inmenso que es el 62% de toda la subida. No hay manera de que lo pierda, que cierre y confirme con las ganas adecuadas, con lo cual vayamos con sumo cuidado, ¿vale? Para eso están las zonas. En diario vemos lo mismo, hace algún intento de recuperación largo, pero es solo intento, no hay confirmación y se vuelve para abajo, ¿no? Y para abajo no acaba de caer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se está manteniendo bastante dentro de su lateral, no acaba teniendo fuerza como para continuar cayendo. Otro que está lateral y paró en el soporte de los 7000 es el cacao, ¿vale? Ahí tiene una zona súper importante, el precio ya ha parado muchísimas veces, la línea roja es el 62% del G2, del tramo largo previo. Esta semana pasada, no la anterior, hizo un intento de corto, pero lo que tenía de problema era que no tenía volumen. Y esta semana pasada no ha habido ni continuación. Si miramos el diario, más de lo mismo. ¿De acuerdo? Los cortos pasan por perder ese soportazo de un poco por debajo de los 7000, con volumen y volumen fuerte, ¿no? Y los largos pasan por la vuelta del volumen largo y de recuperación de resistencias claves. Continuamos con más materias primas agrícolas, seguimos con el maíz. El maíz ya hace 2 semanas se puso largo, esta semana pasada ha continuado con más volumen, por lo tanto debería de continuar, pero tiene el problema de resistencias. FIBO 62 del último tramo. Me hubiera gustado que este tramo corto hubiera perdido el suelo previo. Estaríamos en una corrección mayor en lugar de estar ahora haciendo una corrección larga de la caída previa. ¿De acuerdo? En vez de ser una de toda la caída, con lo cual hubiera tenido el largo más empuje del que está teniendo. Lo digo porque ahora tiene la resistencia del 62 y la media de 30, luego se unirá toda la caída, el 62 de toda esta caída última, puede que haga una especie de ABC, onda plana, para volver a zona de máximos, como si fuera una figura de corrección, pero lo veo bastante complicado el tema, ¿vale? De todas maneras está todo largo, con lo cual no ponemos ninguna pega. En diario ya vemos que el viernes cerró por debajo del último 62. Vamos a ver si ahora confirma el volumen de toda la semana, ha sido largo. El gap que ven es el de cambio de contrato, en este y en otros que vean. El trigo también se puso largo, también tiene el 62%, pero la gracia es que el G1 rompió el suelo previo, con lo cual, si ahora supera el 62, que de hecho cerró esta semana pasada, si esta también cierra, se va a unir todo desde aquí,
probablemente acabemos viendo más corrección. Y además implicaría recuperar la media del FIBO 62, pero la línea blanca, que es la media de 30 aquí en semanal. En cuanto al volumen, largo toda la semana, pero topándose con dicho 62%, el cual por los pelos cerró el viernes, ¿vale? Vamos a ver qué hace, si es capaz de tirar, porque aquí en diario también se nos une todo desde aquí en un G4, ¿de acuerdo? Vamos a ir con cuidadito, vamos a ver qué hace, si es capaz de hacer esto que comento. Otro que también está largo, bueno, de hecho se han puesto de materias primas muchas largas, es la harina de soja, pero también tiene resistencia media de 30, ¿vale? Esta semana pasada ha querido entrar el volumen corto, pero el largo ha estado un pelín por encima. Por eso todavía se mantiene largo como las 4 semanas anteriores, ¿vale? Vamos a ver qué acaba haciendo. La pega para mí es la poca potencia que tiene. Tienen ahí abajo el Volca, está el verde por encima, pero muy poco. Me gustaría verlo levantadito, ahí bien levantadito, marcando cuanto más mejor, ¿no? En diario vemos como a mitad de semana entró volumen corto y ya pararon el tema, ¿no? En la zona del 62%, casualmente, ¿no? También. Quiero recordar que utilizamos mucho las zonas por objetivo, para entradas, las zonas de que llamamos de soporte o resistencia, que no son más que zonas susceptibles de parar al precio. Con lo cual, si yo me encaro a una zona de estas que ahora comentaré, lo que no haré, si tengo poco espacio, es entrar. Si tengo mucho espacio, entraré pensando en salirme en dicha zona de soporte o resistencia. Zona susceptible de parar al precio. Utilizamos 3 herramientas. Básicamente, una es el precio, los precios redondos, los 00 que llaman. Otras son las medias, medias simples, siempre simples. Las medias, se pueden utilizar muchas medias. Cada sistema tendrá las suyas. Cada visión tendrá las que tenga. Nosotros utilizamos desde hace muchísimos años, más de los que lleva Más que Trading Vivo, que hoy en diciembre cumpliremos 15 años. Desde el sistema lo inventamos bastante antes. Hay que tener en cuenta que utilizamos las medias simples porque siguen siendo las más utilizadas, ¿vale? Si dejaran de ser utilizadas, dejarían de funcionar, evidentemente. Y si funcionan es por eso. Medias simples de 30 en diario, semanal, mensual, etcétera, y medias simples de 200 en todas las temporalidades. Y luego los Fibonacci que va generando el sistema, el 38 y el 62, el 0 y el 100 que son suelos y techos, y el Fibo 80 en grandísimos laterales. El Fibo 50 también actúa muchas veces, pero es de todos los Fibonacci que tenemos, es el que estadísticamente menos funciona. ¿De acuerdo? Estas son las 3 herramientas que utilizamos como soportes o resistencias. Sigamos. Aceite de soja, el lateral es clarísimo, la parada clave en el 62% del G3, que hizo ya hace muchas semanas, y la poca corrección que ha hecho, que es justo al 38% del G3. Y ahí se ha quedado. Es verdad que ha vuelto el volumen corto esta semana pasada con cierta fuerza, pero vamos a ver qué hace. En diario, en cambio, lo que hemos visto como el martes y el miércoles quería volver a repuntar, pero ya con el cambio de contrato del jueves se vino esto para abajo, ¿vale? Cuidadito con el tema. Recuerden que teníamos estas 2 velas de junio que eran falsas, que eran un engaño, que eran lo que llamamos pico negro. No había verde, tendría que tener verde, ¿vale? Para mí corrigió
esta última, pero esta no la ha tocado, con lo cual mal rollo me da. Aquí tenemos algunas más, estas de aquí, que fueron enteramente corregidas. ¿Vale? Cuando pasa esto, el precio acostumbra a corregir. Aquí tenemos otra y fue enteramente corregida. Tarde lo que tarde. Lo que no voy a hacer es, si me salen picos negros, pensar en que el largo va a continuar. Como no ha matado todavía esta vela de aquí, este volumen que estuvo muy bien, luego me queda desvirtuado con lo que digo que hizo jueves y viernes, ¿vale? Por lo tanto, cuidadito con el aceite de soja. La soja, largo también. Esta semana ha habido parón. Vamos a ver qué hace. Está en la zona del... Voy a ponerlo más grande. El tramo corto paró en el 80% del tramo largo. Ahora está en el 80% del tramo corto, ¿vale? Lo que he dicho antes, donde se gestan enormes laterales, ¿vale? Aquí como ahora entre volumen corto, se ha acabado el pescado largo y a buscar cortos con rotundidad, ¿de acuerdo? Probablemente hasta el 80% de la subida previa, pero tiene que entrar el volumen corto porque de momento el largo es el que domina, ¿vale? En diario lo vemos muy claro el tema, el volumen largo es el que manda, con lo cual no vamos a ponerle ninguna pega ni nos vamos a discutir con ello. Bueno, vamos a continuar con Bitcoin y Ethereum. Dispar movimientos, pero en zonas bastante claves, ambos, y haciendo algo muy similar, ¿no? Que es actuar una zona de resistencia. Vamos a ver, el Bitcoin ya en julio, antes de irnos de vacaciones, había tocado una resistencia proyectiva que teníamos en la zona de 122.500. Se lo muestro. Para nosotros un proyectivo es este, que era el 261, en 122.400, 122.500, ¿vale? Que es el que ha actuado. Y ha actuado perfectamente, igual que han ido actuando los demás, ¿no? Pero es que el siguiente, miren dónde nos sale, ¿vale? Con lo cual, a ver lo que acaba pasando con Bitcoin, si acaba explotando de verdad, ¿vale? Cuidado cuando hay tanto canto de sirenas, a mí miedo me da ya, ¿vale? Y soy el primer interesado en seguir acumulando. Se ha puesto al final corto esta semana y las dos anteriores, después de la segunda vez de tocar esa línea de resistencia y venirse para abajo. Todo está en rojo ahora. Vamos a ver lo que hace. Está en rojo, corrección. ¿Por qué? Porque si vemos el gráfico diario, no vemos grandísimos volúmenes. Pero sí que es verdad que desde que tocó la primera vez el precio esta resistencia, el volumen corto sigue siendo el que manda, incluso después del segundo techo, este doble segundo techo. Se podía haber planteado una figura de congestión aquí, pero al romper el techo previo ya no la comentamos, ¿no? Pero hubo una época que las figuras de congestión eran de tres tipos. La que no toca el techo, que es la que hacemos, la que toca el techo exacto, que esto me maravilla cuando pasa, y pasa más de lo habitual, y cuando se pasan de frenada, como es el caso este, ¿no? Cuando es el caso este, le cuesta más reemprender la marcha corta, aunque ahí hizo giro de volumen a corto otra vez, y acaba cumpliendo perfectamente la figura de congestión, ¿no? ¿Vale? Ha perdido algún soporte, la media de 200 en gráfico horario, que ahora está intentando recuperarla ahora mismo, la media de 30 en diario, pero no ha perdido más soporte importante como era la zona de los 105.000 y la media de 30 que está después un poco más abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver qué hace, pero de momento
lo que estamos viendo es una corrección, una pequeña corrección de las caídas, de las subidas previas, ¿vale? Se irá acelerando más, tanto volumen entre corto. Si no entra volumen corto, en cualquier momento se para, y esto ya sabemos lo que hay. Miren ahí la de semanas y semanas, después de una correccioncilla, lo que hace. Ethereum, la línea esta de resistencia es el máximo histórico que había, ahí lo tienen, de noviembre del 21, ¿vale? Y también tenemos proyectivo la zona de los 6.500, 6.495, ¿vale? Cuidadito con estas zonas de resistencia proyectivas, es una pasada, ¿vale? Lo que hay aquí es lo mismo, hay una gran cantidad de precio, de dinero, si rompe esta resistencia, ¿vale? Aquí a Ethereum le ha costado más llegar, pero esta semana pasada el volumen ha sido corto. Si hubiera sido el volumen de giro, quiere decirse más volumen corto que largo, estaríamos hablando de se ha acabado el pescado durante tiempo. Puede acabar pasando que ahora entre más volumen corto, pero mientras tanto, esto está lateral, no está corto como Bitcoin, ¿vale? Con lo cual más le va a costar. Y si miramos el volumen, el verde, ¿vale? Sigue siendo mayor que los cortos que le salen después, con lo cual está haciendo una mísera corrección. Soportes claves, la media de 200 en gráfico horario, esta sí que la ha perdido, pero la de 30 en diario ya son semanas intentando cerrar por debajo sin conseguirlo, ¿vale? El primer soportazo clave está a los 4.000, que es el 62 del G2, que empieza a unir tramos desde ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vayamos con cuidado con Bitcoin y Ethereum, las criptos, porque ahora mismo hay un poco de incertidumbre al respecto. Nada de volver a acumular, y ya volveremos a acumular cuando vuelvan los volúmenes largos. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos con las divisas contra el dólar, 8 en total, todas laterales amplios, menos esta primera, que es el dólar australiano, que mantiene a cierre del viernes lo verde por encima de lo rojo, largo por lo corto, pero por los pelos, ¿vale? Tiene una mini resistencia, como es el 62% de esta mini corrección. Podría estar perfectamente en lateral, porque el volumen que ha entrado esta semana pasada ha sido bastante justo y patético. Igual es el que primero está avanzando lo largo, pero de momento está muy justo. Como ven, toda la semana el verde por encima del rojo, pero justísimo. Ya empieza esta semana mal, con lo cual vamos a ver qué acaba haciendo, si tiene fuerza para mantenerse y continuar. Como decía, todos los demás lateral amplio. El dólar de Nueva Zelanda 2 semanas seguidas parado sin poder cerrar por debajo de la media de 30, lejos del 62%. En cuanto a volumen, sí que el volumen ha sido largo pero poco, el de esta semana, sin recuperar tampoco ni fibos sentidos ni medias de 30, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver por dónde acaba también saliendo. Cuando el precio está lateral y hay tantos dentro de aquí, como es en las divisas, indica indecisión clarísima, falta de fuerza, o que la situación tipos Trump, Powell, etcétera, inflación, etcétera, veremos si se soluciona todo esto el viernes con el reporte de empleo. El peso mexicano ahí metido entre la media de 200 por abajo y el techo previo, esto no tiene fuerza para recuperarse, para nada, ¿no? Ahí miren en diario cómo está, ¿no? Con la media de 30 sí que aguanta el precio, sí que no puede cerrar desde que la recuperó en abril, pero el lateral es bastante clarísimo. Cuando está lateral poco podemos avanzar
porque por sistema no lo queremos avanzar, ¿vale? Hemos de dejar cuando el precio está lateral, no podemos hacer de adivinos porque nos equivocaremos con dinero de verdad la mayor parte de las veces, ¿vale? Por percepciones, por adivinos, de bola de cristal, etcétera. El dólar canadiense, lo mismo, lateral, el volumen entró esta semana pasada muy poco, rebotando la media de 30, y ahí miren abajo el volumen, ¿eh? Es que son volúmenes tan ridículos los diarios, desde hace tanto, los últimos volúmenes medianamente serios fueron en abril, ¿eh? Con lo cual queda claro el tema de la falta de todo, ¿no? El yen, el yen que estaba algo más fuerte, ¿no? Que tenía más intención y demás, bueno, pues al final lo que está pasándole que no reacciona y ahora lleva ahí 2, 4, 6. Esta será la octava semana, 2 meses, completamente atorado el precio ahí con la media de 30. Y en diario, mírenlo. Por abajo la media de 200, línea amarilla, por arriba ahora la media de 30, que es incapaz de recuperar. ¿Vale? Volúmenes bastante irrisorios también. Todo es corrección de corrección de correcciones, ¿eh? El que estaba muy fuerte era el franco suizo, pero ya vemos las últimas semanas la poca corrección que ha hecho. Hace ya un mes y pico, a primeros de agosto, que hizo un poco de volumen corto, pero luego se ha ido diluyendo completamente. Mírenlo ahí, la parada es clarísima, ¿eh? Operar solo divisas es de locos, ¿vale? Es lo mismo que operar solo un mercado. No se puede operar solo un mercado. Hay que tener diversificación y atacar al que se mueva como nosotros esperamos que lo haga, ¿vale? Si no, estamos perdidos. Euro y libra, lo mismo. Lateral amplio, la libra, la parada clara en el 62% de la corrección, que había rebotado en el 38%, zona de soportazo del tramo largo previo. Vamos a ver, por lo tanto, si es capaz de hacer algo más. En cuanto a diario, los volúmenes de estas últimas semanas, de esta última semana, sobre todo, cada vez ha ido a menos. Típico, esto sí que ha sido típico del mes de agosto, otros mercados no, ¿eh? El dólar euro, la parada es también bastante clara en la zona del 1,18, zona de resistencia importante clave, línea azul, y ahí tenemos en diario lo que tiene. Es verdad que el corto no ha acabado entrando con fuerza y cuando lo ha hecho me lo han girado a largo de nuevo. O sea, lo han parado porque el giro no tiene confirmación, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues el parón me parece que es clarísimo y evidente, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir con mucho cuidado con lo que he dicho con todas las divisas. Búsquense mercado crudos, el gas. Es verdad que el oro y algún índice como el DAX son muy fuertes para según quién y por capital, etcétera, pero ostras, hay mercados suficientes como para no estar metido en divisas y sufrir los laterales a los que estamos sometidos últimamente. Sigamos con materias primas energéticas, en este caso el gas. Está lateral, parado en la zona de soporte clave del 62%, intentando perder los $3. Es verdad que ha cerrado por debajo varios cierres, pero ha sido para enviarlo ahí y ha girado esta semana pasada a largo. Mire cómo el largo mata los cortos previos, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos... Vaya, se me ha quitado esto, voy a parar la grabación y voy a ponerlo. Vale, ya lo tenemos, el gráfico diario, soportazo de los $3, con cierres por debajo únicos, con volumen único, sin confirmación absolutamente ninguna, y giro de volumen a largo, no hay duda.
no puede con los 3, ha vuelto a testearlo, puede que ahora entre el volumen corto necesario para que nos traguemos lo de la pérdida de los $3. ¿Está claro? A veces lo hace, que hace excesos de pasadas de frenada importantes y luego se vuelve para atrás. No es lo habitual. Ahí nosotros no nos meteremos en el corto, ni de broma, ¿vale? Cuidadito con el tema, ¿eh? Siempre. En diario ya lo hemos visto, ¿no? Si entra volumen largo fuerte, recuperaremos el largo desde el lateral en el que estamos. El crudo también lateral amplio, vela tipo doji, sin casi cuerpo, más claro el agua, ¿no? A cierre del viernes todo ello. Podríamos estar pensando de que si este indicador hubiera cerrado por encima, podríamos pensar el largo porque el estocástico rápido es la línea roja verde de los 20, la línea verde está superando la línea verde de los 20. Pero no es así, con lo cual el lateral es claro y ahora se enfrenta a la media de 30. Si continuara largo y la superara, se uniría toda la caída con el G1. En un G2 es fácil que fuéramos a buscar el 38%. De todas maneras, hay que ver que después del suelo este, el precio ha caído hasta la zona del 80%, ha perdido el 62, casi al 80%, y puede hacerse un gran lateral que todo dependerá del volumen largo que entre. Me parece que no, pero hay que prever que todo puede pasar. En diario los volúmenes de esta semana pasada han sido para darlos de comer aparte y tomárselo con mucha calma. El oro, como les mostraba antes, las proyecciones, a ver dónde las tengo, ahí, ¿vale? La siguiente es en la zona de las 3.600, 3.850, ¿vale? Que es las que todo esto, no lo digo ahora, todo esto ya lo hemos comentado, que si superaba los 3.400, la zona de 3.200, 3.400, los 3.200 estaban bien superados, que era soporte, y la 3.400 hasta la semana pasada era resistencia y no estaban bien superados. Ahora ya, esta semana pasada, ya vemos volúmenes y volúmenes serios en aumento en diario y semanal, por lo tanto, esta zona la tendré que cambiar porque ahora ya las zonas de soporte, al haber superado el techo previo, también me varían, porque ahora si se va corto, el 62 de este mini tramo largo hace que se una todo desde aquí. Con lo cual el siguiente soporte es el 38% de toda dicha subida, ¿vale? Y me cambia todo esto de ahí, ¿vale? En cuanto a soportes. Pero como está largo, vamos a ver cómo actúa el precio entre esos 3.600, 3.850. Luego hablaremos, cuando lo haga, si lo hace, de la siguiente zona que está muy cercana como resistencia, ¿vale? Pero lo normal, el precio ya ha llegado hoy 3.578, le quedan 22 puntos, bueno, menos de 22 puntos, para llegar a la zona de resistencia. Ya lo ven ahí, ¿no? Toda la semana está pasada subiendo el oro. Fantástico. Es una auténtica maravilla lo del oro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay ninguna duda, no hay ninguna pega, el largo está ahí. La pega que encuentro, ¿cuál es? ¿Cómo puede estar el oro subiendo como sube y los índices no estar cayendo y demás, ¿no? Es verdad que las divisas están laterales y están bastante paradas y demás, pero me gustaría ver algún problema de gordo económico, macro, para ver al oro que no para de subir, amén de compras de China, Rusia, India y países de estos que están comprando oro como si no hubiera mañana, ¿vale? Y algunos más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos con cuidadito, pero mientras el precio siga subiendo, no hay ninguna pega. Estamos en maximísimos históricos. Hablaban por ahí de llegar a entendidos en la materia de los 3.600 a final de año. Bueno, yo
A final de año me parece que no, ¿no? Vale, por lo tanto vamos con cuidadito y a ver qué más nos hace, cómo reacciona el precio a esa llegada a esos 3.600. Continuamos con más materias primas metálicas. El cobre completamente lateral de este mes de agosto ha sido, la parada es clara y evidente. Lo único que le salva es un poquito de volumen largo de esta semana pasada. Si no estaría corto, ¿eh? Como ven, la parada por precio está clara, pero el volumen verde ya son 3 semanas las que ha estado marcando el volumen más largo, ¿no? Pero dentro de un gran lateral, por lo tanto no vamos a ponerle más flores. El platino que estaba lateral completamente, ahora está empezando a subir hoy, perdona, el viernes, y hoy tiene que confirmar la superación y cierre del 62%. El volumen no está nada mal, ¿vale? Vamos a ver qué acaba haciendo, si tiene esto fuerza para continuar con todo lo que debería, ¿vale? Vamos a ver lo que hace. La plata, largo, superando resistencia clave, ahora mismo, que es el 80%. De aquí a máximos históricos, solo puede hacerlo de una manera, con volumen sostenido y mantenido. A la que deje de entrar volumen, se va para abajo, corregirá. Veremos cuánto dependiendo del volumen corto que entre. Pero como ven, el volumen largo sigue siendo, después de toda la subida, el que manda ahora. ¿Vale? Vamos a ver qué hace, porque el jueves y viernes cerró. El viernes, qué lástima que no hubiera hecho confirmación, si no, estaríamos pensando en muy, muy, muy largo garantizado. ¿Vale? En cuanto empezamos ya con índices, el Eurostoxx se nos ha puesto corto débil. Por los pelos la línea roja no ha entrado por encima de los 80. Para que sea corto del todo, corto, sin débil, tendría que haber perdido la línea roja de los 80, y no es así. El volumen ha sido todo corto menos eso. Por eso está débil, con lo cual está haciendo corrección de corrección. No se une toda esta subida desde ahí hasta que pierda el suelo de este G1, ¿vale? El viernes cerró por debajo, el jueves cerró por debajo de la media de 30, pero el viernes no hizo confirmación. Con lo cual, bueno, vamos a ver por dónde sale esto, que todavía quedan 10 minutos para abrir, ¿vale? Perdón. Antes de continuar con los índices, veamos que a la izquierda notas a 10 años, a la derecha bono a 30, están dispares, normalmente van a la par, ¿no? Las notas a 10 años largo, débil, pero largo, en una resistencia como es el 62% del tramo corto previo, que no hay manera de que lo supere, y hace meses que está, desde mayo, que fue la primera vez que lo tocó. Y en cambio el bono a 30 está más corto, entre comillas, está lateral amplio, no puede recuperar la media de 30, en cambio el otro está por encima, ¿no? Vale. De todas maneras, viendo el VIX, se entiende un poco, el lateral es claro, no puede perder la zona de los 15, está metido ahí entre los 15 y los 20, zona de cuidadito que puede pasar de todo, pero tiene alguna señal buena, como debajo de las medias, en diario y demás. Pero mientras no se ponga claramente por debajo de los 15 y tenga intención clara de ir a por los 10, no vamos a pensar ni por asomo de que no hay peligro de ningún tipo. Y hemos visto, y ahora veremos los índices de Estados Unidos y el DAX cómo están realmente. Un tema que no he comentado y siempre acabo comentándolo, este retome después del mes de agosto, es que hay unas quincenas al año que no acostumbran a ser las más movidas, y una de ellas es esta de ahora, ¿no?
de la primera quincena de diciembre, lo mismo que la primera quincena de enero, ¿vale? Creo que esta es peor la mayoría de las veces, aunque todo es susceptible de moverse, ¿no? Y de moverse mucho. Todo es dado por los vencimientos de futuras opciones, etcétera. En cuanto a vencimientos de futuros y rollovers, hoy ya hemos hecho el rollover del Boon, ¿vale? Y durante estas 2 próximas semanas acabaremos haciendo de los índices americanos, Estados Unidos, bla, 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 y de las divisas, ¿vale? Amén de las noticias que ya hay, ¿no? ¿Vale? Venga. En cuanto al Boon, se había puesto a cierre del viernes largo, pero con el cambio de contrato ya ven que el gap ha sido corto, con lo cual la vela en semanal pues nos lo pone. No hay nada que nos indique cortísimo. Puede ir a tapar el gap y quedarnos con un palmo de narices, ¿no? Por lo tanto, ojito con lo que va a hacer el Boon ahora. Estaba largo a cierre del viernes. Vamos a ver qué hace esta semana. El DAX aquí nos está haciendo una figura de congestión que se ve mejor en diario por el volumen que está haciendo, sobre todo en semanal, y lo normal es que viniera a buscar este suelo. Está completamente corto, débil, en zona de resistencia. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí las proyecciones que veíamos en otros mercados que también están, fíjense lo que queda para verlas, ¿eh? Es muy arriba, pero está en una proyección de máximo histórico que ahí no ha podido durante este mes de agosto superar la mitad de agosto y continuar con los largos, ¿no? En cuanto a los índices de Estados Unidos, el Dow a la derecha se mantiene largo débil porque a pesar de la vela corta, podría ser lateral como los otros, el volumen corto no ha acabado de entrar a cierre del viernes. Vamos a ver qué hace, puede pasar rápidamente a lateral si el volumen corto acompaña, ¿no? Ahí estaba la línea de resistencia última, aquí no tengo puestas las proyecciones, que está toda la semana ha estado por encima, pero sin hacer un volumen largo, importante y decente, ¿no? Vamos a ver qué acaba haciendo, si es capaz de retomar los largos o en su defecto pues pasa a lateral y posteriormente a corto. El SP lateral amplio, el volumen corto de la semana pasada ha sido claro, lo demás sigue manteniéndose largo, por de ahí lo de lateral, ¿no? Vamos a ver lo que hace. Tiene ahí posibilidad de empezar a perder soportes. La media de 200 en gráfico horario aguanta el precio, la media de 30 en diario aún le queda y la de semanal le queda mucho, por lo tanto estamos viendo una correccioncilla, nada más, nada de grandes cortos, es la corrección típica. Después de llegar a máximos históricos, lo hace con poco volumen o sin y se corrige, ¿vale? O deja de haber interés y deja de entrar gente ya porque los grandes entran a giros del precio, ¿vale? No entran arriba de todo los que generan el volumen fuerte. Por lo tanto, ahí el Nasdaq es el que peor está, entre comillas, pero luego cuando se tercie será el que mejor estará. Miren el lateral en el que está sumido, el volumen desde estos máximos es el que domina y mientras no vuelva al volumen largo hay que pensar que puede acabar perdiendo soportes. Es cierto que la media de 200 en gráfico horario todavía no me la ha perdido como toca, luego perderá a ver si pierde la media de 30 de diario que casi está igual y luego la de semanal más los soportes que se va encontrando y demás. ¿De acuerdo? Vayamos con mucho cuidado. Estamos a la espera de noticias hasta el viernes, sobre todo, alguna menor de PMIs y tal, como hemos visto al principio, pero vencimientos, etcétera, 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 y Trump, con lo cual vayan con muchísimo cuidado, porque aquí nos puede pasar de todo, ¿de acuerdo?
Recuerden que los martes, miércoles y jueves normalmente hacemos emisiones. Para actualizar esto de hoy, como no puedo, porque hoy es martes, ayer era festivo, pues haremos miércoles y jueves solo. Recuerden que también a través de una inteligencia artificial cuelgo el vídeo este que acabo de hacer y me hace un podcast de dos personas interactuando de lo que yo he estado hablando. Me pensé al principio que era una pérdida de tiempo, pero no lo es. Me parece más que correcto el resultado. Vale la pena escucharlo. Se puede escuchar en cualquier momento del día, solo hay que escucharlo y demás, ¿vale? Recuerden a todo lo que hacemos darle al me gusta, compartir si son tan amables y recuerden que nuestro sistema está en abierto para que quien quiera lo pueda probar y si tienen dudas del tema, pues les ayudamos a instalarlo, que el Ninja se instala rápido junto con todos nuestros indicadores. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y nos vemos mañana si quieren. Gracias.